Pues es que nos gusta lo especial, hemos venido aquí para ser especiales, que recoloca nuestra especialidad. A mí me hace mucha gracia que todo el mundo quiere tener un maestro iluminado, que eso es una de las cosas, especialidades santas y que sigue siendo del puro demonio, Pero pero, bueno, pero pero la sí, especialidad es el pan nuestro de cada día. Yo digo que la especialidad es el pecado original. El curso dice que nosotros quisimos que Dios nos tratara de un modo especial y a partir de ahí, cuando el hijo se quedó solo, pues la especialidad la puso de moda. Y aquí todos somos especiales. El más calvo, el feo, el que más le engañan las mujeres. Aquí todos tenemos una especialidad. Somos el que más de algo, aunque sea el más desgraciado, somos el que más de algo. Es sí, una sí, sí. pena. Y mira, te cuento esto para que riamos y por si quieres aportar, pues para machacar más a mi ego. Resulta que estamos viviendo, Luis Antonio y yo, una situación, no es grave, es una situación simplemente delicada eh, sobre un tema que queremos experimentar. Y resulta que yo estoy en mi absoluta paz, aparente, y entrego la situación a santificar 800.000 veces y tal, ¿no? Y el viernes, si no recuerdo mal, el viernes ya era de noche, estaba como así, como semi-meditando y, ¡buah! Y pillé a mi ego, que le di una paliza después, porque después de haber entregado a santificar, me pillo, buscando soluciones, intentando comprender la situación, intentando ser la más lista para, este se tiene que hacer así, 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 así. O sea, después de haberlo entregado, me pillo intentando hacer algo con la forma. Y bueno, pues lo que hice, aparte de partirme de risa, abrí una cerveza, que no sé por qué, porque no me gusta, ¿sabes? Para decirle al ego, te he pillado, colega, ven, ole tus huevos, que esta vez casi, casi me hundes en el Titanic, ¿no? Entonces, pues para que veas que yo también, no conscientemente, pues he especializado una situación y ahí estamos, pues aprendiendo. Y una mujer que quiero mucho, que me encanta, no tengo aquí el curso. Me encanta porque decía, agarraba el curso, decía, te entrego tal cosa al Espíritu Santo, te entrego tal cosa. Y al minuto se lo retiramos. Es que a ti te ha durado mucho, porque es que retirárselo es una cosa, retirárselo el espíritu, la confianza, es una cosa instintiva. Marta, es que hemos nacido del ego. Entonces, nuestro cordón umbilical está con el ego y es inevitable que esto pase. Lo que ocurre es que veo que te pasa una cosa que a mí me ha pasado al cabo de los años, y es que te das cuenta que estás maquinando contra ti, porque cuando tú has entregado una cosa al espíritu, sí, eso está muy bien, cuando tú has entregado una cosa al espíritu y te dice el propio espíritu, me la estás quitando, pues es genial, porque yo creo que toda la historia nuestra de aprender a perdonar consiste en eso, en darse uno cuenta cuando está uno tentado otra vez, porque la tentación es algo que la vamos a tener. Entonces es aprender a descansar, en decir, no, esto no es lo que yo quiero, no sé qué es lo que yo necesito, pero que se haga tu voluntad. El retirarnos de eso es genial. Yo me acuerdo, Marta, lo cuento muchas veces que estaba yo en Paraguay con mi hijo y mi mujer, claro, estábamos ahí en el proceso nuestro con el muchacho y estaba todo mal, todo estaba saliendo mal, todo estaba saliendo mal. Mi padre estaba a punto de morirse, yo no me lo querían decir, pero estaba a punto, yo estaba construyendo mi casa, me había pasado ahí todo estaba mal y yo no podía sostener la cabeza. Y entonces yo no tenía el control que tengo ahora con el curso, porque estaba yo que yo creo que ni había visto las páginas. Entonces me inventé una cosa que me dio un resultado extraordinario y que no se me ha quitado. Y es cuando te viene a atormentar el ego, yo decía, nos abrazamos mi mujer y yo ahí, por volverlo. Y yo decía, vamos a repetirnos, todo está bien en nuestra vida, no había nada bien. Es que no voy a poner los detalles, pero no había nada bien. Y yo decía,
todo está bien en nuestra vida y por dentro me decía el ego, eres un falso, no hay nada que te funcione bien. Y yo decía, todo está bien en mi vida, todo está bien en mi vida. Y entonces es, es esta especie de confianza de que el camino va por ahí, aunque no veas ni salida ni nada, ¿no? Y entonces una mañana empezaron a ponerse bien las cosas y todas de seguido empezaron a salir bien. Eran Navidades y, y yo iba retrasando el billete de vuelta a España porque no se arreglaban las cosas, iba retrasando y ya llegó un momento donde había tantos vuelos y yo ya no había, hasta en mitad de enero no tenía vuelos para volver a España. Además eran las vacaciones judiciales en enero. Bueno, esto era un desastre. Y a base de decir eso, es una manera de entregar y decir lo que yo, lo que hay en mi mente no es verdad, sigue siendo parte del sueño y sobre todo, como yo me digo ahora, sigue siendo parte del proyecto que el ego me pone para hundirme. Esto me digo ahora yo. Cuando me veo que algo amenaza con irme mal, digo, esto es parte del proyecto que el ego me está poniendo para hundirme, para matarme. Entonces me da una paz eso y digo, no es esto lo que quiero ver, lo que quiero ver es lo que quiero escuchar solo es una voz. Y me quedo ahí, pero a mí me ha llevado mi tiempo recuperar esa calma, ¿sabes? He pensado también lo de la cerveza tuya, voy a intentarlo, que, que quizá también de La verdad resultado. que sí que tienes mucha razón, ¿no? Que nos da la impresión de que lo entregamos, pero de alguna manera no es consciente, porque como dices, es automático, estamos aún atados al ego, pues nos creemos que nos hemos hecho a un lado. Pero después de abrir la cervecita, de verdad que me estaba riendo un montón, estaba sola en la casa y me arrodillé mentalmente, no físicamente, me arrodillé mentalmente a la forma diciendo, ole tus huevos, ego, que acabas de manifestar mi miseria mental, que la sigo reconociendo y me tengo que rendir a esto, pero como tú dices, deseo verlo, deseo ver la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues me apetecía empezar hoy este encuentro, pues con esta anécdota para que nos demos cuenta de que no estamos iluminados, lamentablemente. Esto es la realidad, que tenemos un ego como una casa y hay que estar ojo a visor, hay que estar ojo a visor. Y mira, te quiero preguntar, hermanito, eh, ¿cuánto miedo tenemos a Dios? Porque el curso lo explica y nosotros como estudiantes lo sabemos, pero no entendemos la magnitud de este miedo atroz a Dios. Ante lo que me has dicho, Marta, yo tuve la experiencia del temor a Dios cuando era chiquitito, que tenía como 8 años. Yo tuve una experiencia que me despertaba dando unos gritos horrorosos. La primera vez que me pasó, yo tenía 8 años, dando unos gritos horrorosos, salía de la cama como un loco, mi madre, claro, se pegaba un susto, eh, y, y yo no sabía explicar. Entonces me sujetaban, llamaban a alguien, me querían meter en la cama era donde me pasaba y yo no quería entrar en la cama ni atado. Como era más o menos un chavalín, pues me metían en la cama, me arropaban así con las mantas para que no saliera, yo no quería estar en la cama para nada. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y yo para que me dejaran en paz decía que hay un hombre debajo de la cama, no había hombre, pero para que me dejaran en paz, yo tenía un miedo horroroso. Y entonces esa fue la primera vez. Luego tuve otra, y me acuerdo que fue de madrugada, venía mi padre de trabajar y salí gritando, venía a las 6 de la mañana, salí gritando, formé un callón, un follón. Mi madre cerraba las puertas por la noche porque pensaba que yo iba a salir, y que iba a salir a la calle dando gritos como un loco. Si hubiera sido ahora, me hubieran ingresado y me hubieran llenado de pastillas. Pero como nací en la época de los dinosaurios y en un pueblo de Soria, en la España profunda, pues no había médicos y no le ibas a llevar al médico uno que se levanta dando gritos. Era increíble. Y entonces cada vez que yo daba un salto, me iba aproximando más a lo que era, hasta que el último salto yo ya tenía
como 15 o 16 años, y esto lo sé por los estudios que yo iba haciendo. O sea, ya salía, y entonces yo salía ahí de quinto, sexto de bachiller, de aquellos nuestros, y fue por entonces que yo, cuando me pasaba una cosa en el cuerpo, que me aplastaban como unas tablas, era muy placentero, y entonces a partir de ahí daba el salto ese que iba el miedo puro. Y entonces, la última vez no me dio tiempo a ir a lavarme la cara y me pilló en medio del pasillo. Me puse allá a gritar, mi madre también era por la noche, mi madre una leche. Entonces ahí yo me enteré de qué me estaba pasando. Y yo durante mucho tiempo, yo hasta que no empecé a estudiar el curso, pero bien empezado, no supe nunca qué me había pasado. No lo supe nunca. Pero lo que me había pasado cuando ya tuve el curso era que yo había conectado. Y si alguien se quiere asustar o no creérselo, está en su propia libertad. Yo no sé cómo yo había conectado con el momento de la separación, con el momento en el que el Hijo de Dios creyó que había desobedecido a su Padre. Y yo le tenía tanto miedo que me quise ir de allí. Y entonces yo estaba buscando un lugar donde esconderme porque no quería verle la cara. Sin embargo, yo sentía su presencia y no estaba enfadado. Era yo el que me quería esconder pensando que había hecho algo malo porque yo veía la bola del mundo desde fuera, con fiestas y todo eso, pero solo yo sabía que se iban a morir todos, que yo había introducido la muerte en el mundo. Y yo tenía un susto tan grande que yo quise desaparecer y me quise esconder porque no quería que Dios me viera. Y yo aquí en el mundo he sentido la presencia de Dios, que es una de las cosas más hermosas que yo me pasó. Y ahí fue donde yo vi el viaje tan inútil que habíamos hecho de salir del amor para entrar en el miedo. Y el asunto fue que por primera vez yo conocí el miedo y era de una manera tan extraordinariamente profunda, tan dura, tan fría, tan inhóspita, que yo no podía con ello. Y ahora tenemos miedo, pero no se manifiesta con la fuerza que se me manifestó a mí, porque fue realmente helador. En mi casa se hizo un toque de queda, nadie podía hablar de lo que me pasaba, estaba prohibido, pensando que era un endemoniado, pensando una serie de cosas, porque fue... Pero desde ese momento que me pasó la última vez, que yo supe que, que yo sentí, es que lo sentía en mi cuerpo, que había traicionado a Dios, la creación de Dios, y le tenía un miedo horroroso porque creí realmente que la había traicionado. Y yo sé de dónde me viene el miedo, me viene de ahí. Y nunca se me olvidó. Uno de mis libros, que es uno de mis libros que tengo ahí, que yo creo que es el libro que menos se ha leído, pero para mí, como tiene esa experiencia tan impactante, pues le tengo mucho cariño porque fue impactante. Se llama El amor abandonado. Es que abandonar. Así con toda la cara abandonamos el amor. Porque creímos que habíamos ofendido a Dios. ¿Cómo podemos estar tan locos de creer que Dios es como tú que te ofendes? Pero nos dio ese punto de locura de creer que habíamos ofendido a Dios y nos quisimos huir. Y aquello que dice el curso y se adentró en la eternidad donde todo es uno, yo me empecé a esconder, a esconder, a esconder. No había nada de donde esconderse, pero me empecé como a arrugarme, como a encogerme y dejé de verlo. Me había quedado dormido. Entonces el miedo a Dios viene de la absurda creencia de que se ha enfadado con nosotros porque hemos roto la creación. Pero ni hemos roto la creación ni se ha enfadado. Nosotros sí vimos romper la creación porque lo proyectamos desde nuestra mente y creímos que habíamos desobedecido a Dios, pero nunca pasó eso. Sin embargo, la impresión se quedó ahí. Y la verdad que es una preguntaza esa, Marta, el miedo a Dios. Porque desde aquí nadie cree que tiene miedo a Dios, pero hay un miedo profundo ahí. Preferimos la muerte a Dios, preferimos morirnos con tal de no volver a ver a Dios. Estamos más locos. Ya te Y digo no que es que prefiramos la muerte, preferimos morir sufriendo, porque la muerte son 5 minutos, pero preferimos morir sufriendo y es una locura. Ay, Martita, estamos todos locos, hijo.
Yo espero que se nos pase a todos a la vez. Oye, sí, hermanito, pero con dignidad. Oye, ya te digo, abrimos una botellita de vino, de cerveza, de lo que sea, para llevarlo lo mejor posible. Pero fíjate que este tema del miedo a Dios, que es algo bueno, intento insistir cuando hacemos eventos y tal, y la gente no se da cuenta, pero en el momento en el que alguien no se quiere liberar de lo que está viviendo, es una señal de que tiene miedo a Dios. O sea, tú no te rindes, no te rindes a lo evidente, a lo que está sucediendo, y al no rendirte, pues como el otro día yo, ¿no? Rendirme al ego, mira lo que acabas de manifestar. Al no rendirme y después entregarlo, significa que tienes un miedo de ir al otro lado. Y esto la gente pues no lo tiene tan claro. El hecho de liberarme, si me libero, es una manera de acercarme a Dios, pero de alguna manera uno decide no liberarse. Por el miedo a Dios, los samarianos decía, llevad cuidado cuando decís que sea lo que Dios quiera, porque pensáis que Dios quiere para vosotros sufrimiento. Entonces, llevar cuidado cuando decís que sea lo que Dios quiera. Y entonces yo aprendí a, a cambiar el criterio que yo tenía sobre la voluntad de Dios y a aprenderme que la voluntad de Dios para mí era felicidad. Porque cada vez que yo decía, además todo el mundo, a ti te pasa cualquier cosa y que no sabes solo dice que sea lo que Dios quiera y encoge los hombros como diciendo, me va a pegar un palo. Tenemos, nos, nos parezca bien o no nos parezca bien. Tú que verás el Instagram también, como yo, que a veces lo veo para enterarme qué pasa por el mundo, hay muchas veces que dice, si amas a Dios, di amén. 2 millones de amenes, Marta. Esa gente que dice esas cosas tiene seguidores por un tubo. Y, nadie, y ¿sabes qué es eso? El síndrome de Estocolmo. A ver si me llego yo bien para que no me dé lo mío. Porque como todos tenemos tan mala opinión de nosotros mismos, que sea lo que Dios quiera, pues es un asunto que nos tiene matado. Y entonces le hacemos la pelota a Dios y decimos, sí, amén, amén, amén. Yo quiero mucho a Dios, pero es puro miedo, puro miedo. Es porque no se Pero entiende está que bien tapado, está bien tapado. claro, y no se entiende esto de que se haga la voluntad de Dios, pero es que la voluntad de Dios no es que sufras y la voluntad de Dios no es la situación en la que te encuentras, evidentemente, la situación en la que te encuentras es la que ha creado el ego. El otro día cuando me pasó esto y yo estuve allí con ese momento de éxtasis con el ego y la cerveza y todo esto, me vino una frase del curso que hacía tiempo no la recordaba, pero me vino te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te digo, claro, esta situación, ¿cómo puede ser que la haya cocinado Dios? Es totalmente imposible. Dios ni esforzándose la puede hacer. Esto es obra del ego. Pero claro, yo insisto con el tema de la humildad. ¿Qué opinas tú que de la humildad, José Luis? A ver, la humildad yo creo que es la manera más bonita de ser honesto, la manera más adecuada de ponerte en tu lugar, eh, la manera de escuchar, la manera de hablar y la única manera que tienes de poder orar, porque solo desde la verdadera humildad, que no es lo mismo que hacerte pequeño, la verdadera humildad es hablar con tu propio Padre, reconocer que eres su hijo, porque lo demás es del ego. Yo creo que no sabemos ser humildes, sabemos humillarnos, que es diferente, pero el Hijo de Dios si se humilla pierde su identidad, pero si es humilde y se pone en su lugar y reconoce que es el Hijo de Dios, humildad en el curso es reconocer tu grandeza, porque aquí en el mundo reconocer tu grandeza se confunde con la soberbia y el ego te dice que eso es soberbia, pero la humildad es realmente la manera de relacionarte con tus hermanos. A mí me parece una cosa extraordinaria lo de la humildad. A mí me pasa una cosa que, que has preguntado una cosa que hay mucha gente que me dice, a mí me gusta de ti la humildad. Yo ni sé,
porque yo tengo una forma de ser y de la misma manera que nunca me he sentido calvo, pues tampoco me he sentido humilde, es que me sale de naturaleza y soy calvo, ¿no? Pero, pero me sale de una naturaleza sin esfuerzo. Pues Entonces me quizás ven eso, lo ves desde es otro que, ángulo. pero es que a mí lo que me apetece es ser honesto, porque cuando soy honesto me entiendo a mí mismo y entiendo a los demás y me entienden a mí, entonces pues la humildad es, y la honestidad va todo junto y eso sí que me apetece. ¿Sabes? Entonces, eso sí que lo trato de provocar. Eso sí, eso es lo que yo trato realmente de provocar. Llevo Mira todo el que rato queriéndote decir una cosa, Marta, y se me va de la cabeza como me hablas. A ver si soy capaz de pillar lo que te quería decir. Era respecto de tu primera asunto de no entregarlo, pero joder, se me va todo el rato. Se ve que no te lo tengo que decir, pero luego si me viene ya te lo diré. Ya sí, te lo diré. seguro, seguro que Ah, sale. ya sé lo que te iba a decir. Ah, Mira, no vale. te lo iba a decir a ti, se lo iba a decir a la gente que te escucha. A la gente que te escucha. Mira, cuando un maestro tiene un problema no se lo puede contar a nadie, solo se lo puede contar al espíritu. Vosotros tenéis un problema y vais y se lo contáis a Marta. Marta, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y Marta lo explica. Pero yo me siento en una situación y a Marta le pasa igual, que tenemos un problema. ¿A dónde echamos mano? ¿A dónde echamos mano? Marta y yo podemos hablar, pero ella está en un lado con una hora y yo estoy con otra. Pero yo me doy cuenta de que de alguna manera te apetece muchas veces hablar con una persona como tú y contar y ver la experiencia, pero no se nos da lugar a nosotros. Tenemos que echar mano del espíritu de nuestra oración y eso es una ventaja y una desventaja según se mire. Marta, ¿llevo o no llevo razón? Sí, sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, ya lo explica el curso, ¿no? Que este camino muchas veces, en este caso, pues hay esta sensación de soledad, ¿no? De que no hay nadie a tu lado y que el maestro está más solo que la una, pero no es verdad, está Jesús al lado y hay que contar con ello. Esto es indiscutible, sí, sí. Cuando, cuando viene el dolor y viene el susto, apaga la voz del espíritu en nosotros y la voz de Jesús. Tienes que sobrepasarte y hacer músculo para volver a sintonizarlo. Hay que hacerlo porque sin el músculo no hacemos nada. Sí, sí, y sobre todo reírse, ¿no? O sea, me da la impresión de que lo que más me funciona es cuando me pillo infraganti, pues reírme para no darle realidad, porque si no, sí que es verdad que hay situaciones que parecen demasiado grandes para la mente, ¿no? Que la mente ya no las puede Ya, soportar. No, no, hay que sí. reír, hay que reírse. Y en base a esto, José Luis, y aprovechando una pregunta que está haciendo una compañera, hay una cosa que quería comentarte, es que los estudiantes del curso, a través de tantos recursos que tenemos y tanta observación y tanta conciencia, después sucede alguna cosa y se sienten más culpables, cuando en realidad la culpa ya debería estar cada vez más disuelta. Entonces, ¿qué les podemos decir a estos estudiantes del curso que están iniciados o ya llevan más tiempo, que ante una situación y siendo estudiantes del curso, pues aún se sienten más culpables, ¿no? Por ejemplo, aquí la compañera dice, hoy sentí ganas de enfadarme con Dios, pero no me quiero sentir culpable. Mira, te puedes enfadar con Dios perfectamente. Él ni te ve enfadado, ni tiene ego para tenerte rencor. Así Se que la si te busca desahoga totalmente. enfadarte con Dios, desahógate. Porque ya te digo que Él ni se entera. O sea, eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que es una pataleta sin sentido que, bueno, yo no sé si te la recomiendo, porque es que no te lleva a ningún lado. Pero Dios no tiene ego. Tú te puedes enfadar, insultarle y ni lo oye. Es que ni lo Claro, oye. Entonces no hay sí, forma de que tú consigas enfadarle a Dios. Pero hay gente, a mí no me ha pasado eso nunca, ¿eh? Nunca. Yo no he sentido eso nunca, nunca, nunca. Pero me lo han contado, que
A veces yo no sé para qué te vas a enfadar con Dios, pero nunca, ni antes del curso, ni nada. Yo no sé. Me he sentido yo frustrado por meterme en un camino que no me ha llevado a ningún lado. Yo me he sentido frustrado. Pero ten en cuenta una cosa, que si algo no te ha salido bien en un movimiento que has hecho en una oración con Dios, tienes que darte cuenta que hay dos opciones, o que se haya equivocado Dios o que te hayas equivocado tú. Y te sientas y echas un vistazo a ver quién se ha equivocado, porque seguro que Dios no se ha equivocado. Alguna cosa has dejado sin hacer, alguna cosa has hecho torcida, ¿sabes? Porque es que no cabe la posibilidad de que Dios se equivoque, no cabe esa posibilidad. Lo que pasa es que nosotros queremos que juegue Dios a las ilusiones. El otro día estoy hablando, igual se escandaliza a alguien. Yo no quiero que se escandalice nadie conmigo porque luego Marta no me invita y con lo que a mí me gusta estar con Marta. Tengo que contarte una cosa de la cerveza. Marta, antes de, si no, si cuento una cosa se me olvida la otra. Pero a ver qué era lo que iba a decir. Ah, se me ha olvidado la otra. Ah, sí, una cosa del Padre Nuestro. Mira, voy a contar lo de la cerveza. Hace mucho tiempo, en un taller con Rosa María, pues la gente, es que a los maestros nos hacen unas preguntas y alguien le empezó a hablar de la ayahuasca, de no sé qué, del sapo, que tú a lo mejor ahí en Ecuador tienes más contacto que aquí en España tenemos nosotros. Y una cosa así como que era algo fantástico y todo eso, y contaban unas cosas maravillosas que, que veían luces y que se sentían muy eufóricos y tal y cual. Y yo nunca había tomado ayahuasca ni nada de nada, pero yo sí había llegado a casa algunas veces con unos trompetazos de haber salido a cenar y haberme tomado una botella de vino. Y yo lo conté con toda la inocencia. Digo, a mí me pasa lo mismo con el vino. Mira, todo el mundo se echó a reír. Pero es que es lo mismo, se altera un poco la conciencia, con lo cual a mí me parece, y además el vino, oye, si lo consagran, entonces pues a mí me parece que es una buena solución tomarte una cerveza, porque de alguna manera se te expande un poco la cabeza, Y porque encima yo es que no creo me que, gusta. Le di un par de sorbos pues para jugar, ¿sabes? Y para darme cuenta de que esto es una ilusión y la cerveza que yo digo que no me gusta pues es una ilusión. O sea, lo metí todo dentro del paquete. Pero sí que es verdad que en ningún momento me sentí culpable. O sea, estuve riendo bastante rato y después ya me fui a dormir diciendo, Marta, tranquila, algún día despertarás, ¿sabes? O sea, así, deportivamente. Esto que estábamos diciendo de la culpa, de los estudiantes del curso que se siguen sintiendo culpables, entonces algo no está funcionando, algo no está funcionando. mira, pero si es que Jesús dice en el curso, no te, no te enfades contigo mismo porque vaya algo mal, es que estás aquí por eso. O sea, de serie vienes descompuesto. O sea, encima no te recrimines, corrige. O sea, que estás haciendo una pauta que te está saliendo mal, pues, pues corrígelo, no te deprimas. Es que entra dentro del juego, estás loco. Entonces, no le puedes dar ese beneficio al ego encima de enfadarte. Yo hay una cosa que aprendí y que es que esto sí que me lo aprendí, porque otras cosas no me las he aprendido tan bien como esto. Pero esto me lo he aprendido bastante bien y no es una cosa baladí, ¿eh? Cuando algo me pasa mal, que se me ha descompuesto el programa, que no me ha salido nada, de una manera automática digo, esto no sé si es bueno o es malo para mí. Y cuando me aparto del juicio, es que me llega la paz y el milagro. Pero es algo que he conseguido y que me siento afortunado, porque otras muchas cosas me tienen matado. Pero que algo no salga como yo había esperado y me digo, ay, yo no sé si esto es bueno o es malo. Poner esa duda es un acto de perdón, porque no tienen por qué ser las cosas como tú dices. Y cuando no tienen por qué ser las cosas como tú, el Espíritu puede venir con un milagro para acá. Entonces, enfadarse uno porque algo no le salga. Si estamos aquí todos igual, con un pie roto y el otro también.
Entonces, ¿para qué te vas a enfadar? ¿Para qué vas a darle encima el gusto al ego de verte enfadado? Tú te retiras un poco para atrás, un poco, y como dice el curso, lo miras desde el campo. Tienes que salirte del campo de batalla. Pues yo lo miro y digo, pues yo qué sé si eso es bueno o es malo para mí. Y inmediatamente que dices eso, abres una puerta para que venga el milagro. No vale la pena enfadarse. Tú simplemente le das la vuelta. Bueno, a mí eso lo digo con orgullo porque es de las cosas que me salen mejor. Cuando pasa algo y estoy que me he enfadado diciendo, pero hombre, si lo he hecho todo bien, sí, sí, pues no lo sé. Y además eso me lo aprendí con una cosa que me ocurrió brutal, ¿eh? Porque la primera vez que yo fui a Venezuela, mm, iba a dar un taller allí con Ignacio, pues resulta que llego a Venezuela y me deportan. 12 horas en el avión, hecho un 4 metido en la silla y sin saber por qué me deportan otras 12 horas de vuelta para acá. Entonces, aquel viaje había sido un viaje, pues había sido un viaje, un viaje porque mi mujer ahora ya se viene conmigo y sabe que esto no es, lo mío no es para escaparme de casa, que lo mío es una pura vocación que tengo. Entonces, pero mi mujer entonces no lo tenía claro, creía que yo me iba a dar un taller para no estar en casa. Y entonces yo tenía mucho apuro, a ver cómo yo le decía a mi mujer, eh, que, que el otro me había insistido tanto, porque llevaba insistiéndome y ya no pude decirle que no. Y entonces me dice el espíritu, fíjate lo que me dijo, tu mujer te tiene que bendecir. Digo, pues qué buena idea, que me bendiga. Total, que le cuento a Ángela lo que me había pasado y que me iba a ir. Y dice, vale, te bendigo. Sí, con un genio. Y yo me quedo pensando y digo, yo creo que no se refería a esto, el espíritu me quedé mal, mal. Y al cabo del tiempo viene y me dice, tranquila, vale, vete, te bendigo. Y yo me entró una felicidad. Entonces, pues ya me fui. Fue el billete más caro que yo pagué porque me costó 1.200 euros que luego estaban 600 euros en Venezuela. Llego allí y me devuelven. Y yo estaba vuelto dentro del avión con todos los proyectos destrozados, todo, 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 con todo el dinero que me había gastado. Y la broma del espíritu, pídele a tu mujer que te bendiga. Y yo no quería ni mirarle al espíritu. Y estaba mirando, si hubiera ese policía en vez del otro, no me hubiera echado. Estaba echándole la culpa a los policías, estaba echando culpa a todo el mundo, estaba echando culpa a Chávez porque yo estaba echando culpa a todo el mundo. Y, y de repente me doy cuenta, estoy dándole vueltas a la cabeza y me viene la imagen de, a ver si lo digo yo, el sacrificio de Abraham y de Isaac, ¿no? Ese que le mandan que mate al hijo y tal. Y yo con el lío que tenía, digo, y encima con tonterías mi cabeza, el sacrificio ese, que es imposible que Dios mandara a matar a nadie, y me lo quitaba. Y al rato, cuando quería darme cuenta, otra vez el sacrificio de Isaac. Y yo estaba más enfadado, así que ya el avión se pone en marcha y otra vez digo, bueno, voy a mirar a ver quién está diciendo esto. Y me di cuenta. Está claro que Dios nunca pudo, es un pasaje que hay ahí que he inventado. Pero a mí lo que me vino era, Abraham no preguntó por qué era la cosa, simplemente se puso a la orden. Entonces yo aprendí que yo no tenía por qué preguntar por qué pasan cosas en mi vida, que no tenía por qué preguntarlo, que no tenía por qué entenderlo. Mira, me entró una paz. Yo creo que ese es el regalo del viaje, a que yo había ido allí para enterarme que yo no tenía por qué preguntar cosas, que yo había puesto mi vocación y mi voluntad en ese viaje y que se había todo torcido. Y me entró una paz, luego yo llegué a España y yo pensé que había hecho las cosas todas bien, me había despedido de mis hijos. Bueno, yo estaba el cuerpo roto, no sabía si era cena, comida. Preparamos una cena, preparó Ángela una cena en casa, los chicos todos contentos, mi mujer toda feliz, como si hubiera, yo que sé, aparecido de la tumba. Y yo dije, se ve que no había hecho yo bien lo de irme, porque mira qué felicidad tienen de estarme aquí, de estar aquí otra vez yo con ellos. Y entonces fue lo que aprendí. A veces no hay que preguntar. Bueno, si no preguntas, mejor. Y si dices, alguien sabrá mejor que yo por qué esto me está pasando y tú te quedas afuera. Me costó 1.200 euros la lección, un disgusto de ir, un disgusto de venir, pero creo que valió la pena y lo he amortizado.
Aquí lo importante es Ay, aprender, decidir ay, aprender madre. de la situación, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, el tema es siempre, bueno, decidir aprender de esta situación, qué es lo que no hice, qué es lo que no hice, que bueno, cuando al menos desde aquí se viven situaciones, qué es lo que no hice, en qué momento dejé de involucrar a Dios en mi mente, en qué momento dejé de invitar a Dios a mi vida. Y esto es algo que también pues me gustaría que compartieras, ¿no? Bajo tu punto de vista con los estudiantes del curso de milagros, hasta qué punto hay un compromiso en aprender, porque si aprendemos ya dejamos de vivir esas situaciones, pero si no aprendemos significa que seguimos queriendo tener la razón. Ay, Marta, pero si tú sabes más que yo de eso, porque poniéndole la voluntad que le ponemos, tú dormiste en una carretera, en una tienda de campaña, y me has contado unas cosas también que para qué. Entonces, uno no sabe más que está en la calle y que está en la calle y que está para lo que está. Y pasan cosas que uno no tiene ni que preguntar porque uno las vive, porque yo creo que si nos las contestaran no las entenderíamos la contestación. Pero eso, ahora cuando estaba contando lo mío, anda que no te ha tocado a ti también lo tuyo. Y has tenido que pegarte adentro de ti y a decir, y yo qué sé, yo estoy aquí para ser útil, estoy en representación de aquel que me envió, no necesito preocuparme por lo que tengo que hacer o decir, porque el que me envió me guiará y estoy tranquila donde quiera que él me envíe, porque toca eso a veces hacerlo. Martita, mi niña. Sí, 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 pero me refiero que desde tu perspectiva, ¿cuánta resistencia sientes en los estudiantes del curso en querer seguir teniendo razón? Pues, ¿sabes qué te digo? Que yo no siento mucha resistencia en querer seguir teniendo la razón, porque yo creo, Marta, que cuando están con nosotros han puesto su voluntad en el espíritu a través de nosotros. Y yo creo que somos muy permeables al espíritu cuando estamos detrás de un maestro. Todo el mundo no tiene por qué tener un maestro, pero yo me doy cuenta que es una suerte. La gente que tiene un maestro, pero un maestro, no uno que pasa por ahí que le llama maestro, sino a alguien del que te enamoras, a alguien que le sigues, a alguien en el que tienes confianza completa. Entonces, yo no siento que haya resistencia yo no veo que haya resistencia. Te preguntan cosas inauditas y eso, pero resistencia yo no lo veo. Una mujer una vez que está conmigo, es la primera vez que me di cuenta de esto, ¿eh? Viene, tenía la cabeza, tenía la vida hecha polvo, polvo, que no quiero ni contar aquí porque lo de papillón se quedaba pequeño. Y viene un día al estudio a decirme, tú eres mi maestro. Y tú me vas a entender, a lo mejor alguien por aquí. Yo me quedo más frío cuando me dicen tú eres mi maestro, es que me da igual que me digan eso, prefiero que me digan me ha caído la lotería, es que me da igual. O sea, no siento ningún movimiento, ni mi ego me da guerra, ni nada de nada de nada. Pero me la quedo mirando con una cara de envidia, diciéndole, pero qué suerte tienes, desgraciada. Vas a sacar de mí lo que te dé la gana. Porque cuando tú de, a alguien dices que es tu maestro, lo has elegido, pero al quien has elegido es al Espíritu Santo en ti. Y entonces se le han arreglado tantas cosas en la vida a esa persona. No le hablaba a ninguno de sus hijos, no conocía a sus nietas, tres hijas que tienes, que no quiero dar más detalles porque escalofriantes. Su madre tampoco le hablaba, recuperó todo esa mujer sí, con psicoterapia, sí, con trabajo y ahora pues está estupenda. Pero yo creo realmente que las personas que tienen un maestro tienen suerte. Yo he tenido suerte de tener a Rosa María de maestra, aunque ella estuviera en otro lado, pero yo podía hablar con ella porque ya no es la persona que estamos hechos polvo, ¿no? Porque el propio curso te dice que los maestros aquí no son perfectos, distamos mucho de ser perfectos, pero la gente sí ve esa perfección que no vemos nosotros.
Y a partir de ahí tú sacas de un maestro todo lo que necesites. ¿O no piensas eso, Marta? Sí, 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 sí. Húndeme. No, 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 no. Y la verdad que sí que es verdad que es un privilegio las personas que pueden tener una guía. Es un privilegio, es un privilegio. ¿Tú querías comentar algo antes del Padre Nuestro? Es que luego me da vergüenza. Ah, a Es estas que soy muy alturas. tremendo. Es que soy muy tremendo. Se me había olvidado, pero lo he visto escrito ahí y es que soy muy tremendo. Pero era por la Perdona un imagen de momento. Dios que tenemos, no, sin contarlo lo cuento, si yo ya me has perdido, ya lo que me siguen a mí. Me acuerdo de una mujer cuando estuvimos en Barcelona hablando tú y yo, que yo no sé de qué cosa hablé de la culpa, y dice, ¿y este hombre que viene aquí como los curas a echarnos la culpa de algo? No sé. Pues, No, pues es que me ha pasado hace 2 días. Solo me acuerdo de las cosas que me han pasado hace 2 días. Con un hombre que tiene pues un cáncer y hizo una psicoterapia conmigo de libro, de libro, de libro, de libro. Y, y le digo, tú ahora vas a coger el mala, que es lo que le digo yo a la gente, tú vas a coger tu mala y, y vas a empezarte a decir que quieres ver el milagro en lugar del tumor. Que yo utilizo esto, el milagro en lugar del tumor. Y me dice, ay, sí, yo tengo un mala de eso. Pero me voy al campo y rezo el Padre Nuestro. Y mira, se lo dije de todo corazón. El Padre Nuestro es una oración que tiene mucho significado, pero sinceramente, como te descuides, estás tentando a Dios. Entonces, cuando tú tienes un problema de estos, tienes que hablar con tu mente de una manera que la mente te entienda y que Dios pueda entrar a estar contigo. Porque si tú pides, rezando el Padre Nuestro, que se te cure el cáncer, estás diciéndole a Dios que juegue a las ilusiones contigo, que te quite el cáncer, que es una ilusión. Y dice el curso en el canto de la oración que Dios no escucha esas oraciones, porque Dios no puede curarte de algo en lo que Él no cree. Sin embargo, cuando tú agarras el mala y le dices al Espíritu, no quiero ver la enfermedad, quiero ver el milagro que tú tienes para mí, entonces pones tu voluntad de acuerdo con la del Espíritu. Y cuando tú pones la voluntad de acuerdo con la del Espíritu, se hace la voluntad de Dios, pero sin tentar a nadie. Y ese hombre que había estado para cura y tal, no sé si me lo ha perdonado. Yo le expliqué, yo le expliqué que era una tentación a Dios, ¿no? Porque cuando tú pides una curación con el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro yo lo pongo, yo hago una lectura del Padre Nuestro cuando hablo de la oración en mi escuela. Y cuando tú haces una lectura del Padre Nuestro desde el curso es hermosísima, pero cuando tú rezas el Padre Nuestro para que te cures una oración, un cáncer o algo, el curso dice exactamente, eso no lo escucha Dios. Porque Dios no puede curarte de una ilusión que solo la tienes tú en la cabeza. Pero tú puedes pedir lo mismo de otra manera. No quiero ver mi enfermedad, quiero ver el milagro. Porque lo que Dios nos ha dado para todo tipo de problemas es un milagro. Sirve para un roto y para un descosido. Entonces, cuando me fui diciendo que bueno, que rezar el rosario, pero que lo adecuado no era eso, yo dije, pero joder, José Luis, ¿por qué dices eso? Porque él lo decía con tanta, pero yo no me puedo aguantar, No, y al de fin y que al se me cabo escapa. él manifestó esa respuesta. O sea, el Espíritu te usó a ti para que él viera lo que ya había dentro de su mente, que era otra alternativa. Entonces, no, no, no te sientas culpable, José Luis, no te sientas culpable. No, 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 si culpable no tengo. ¿Veis por qué quiero yo a esta mujer? Voy a mirar si hay alguna pregunta para José Luis. ¿Hay alguien que... Eh, la sensación de que no progresamos, José Luis, preguntan un poquito. ¿Por qué hay la sensación de que los estudiantes no avanzamos? Pues porque evalúa el ego. El ego es el que evalúa. Y claro, suspensos todos.
Y como Claro. evalúa el ego, pues todos suspendidos. Entonces, el curso habla de la grandiosidad, que vamos de la grandiosidad a la miseria, que no es lo mismo la grandeza que la grandiosidad. Subimos y nos ponemos por encima de lo que somos y bajamos, ponemos por debajo de lo que somos. Entonces, eso es lo que pasa, que nos evalúa el ego. Y el ego no se evalúa por la mañana una hora, por la mediodía otra forma y por la noche otra forma. Es que, pero En por lugar de eso bipolar, evaluarse, no. somos como tripolares, ¿no? En lugar de bipolares, o sea, el ego es que tiene tantas opciones para nosotros. Aquí nos pregunta una compañera cómo se utiliza el mala. Ahí va, fíjate, esto lleva un aparato de instrucciones como un ordenador. ¿Cómo se va a utilizar? Tiene 108 cuentas. Y coge la primera y dice, no quiero ver el cáncer, quiero ver el milagro. Coge la segunda, no quiero ver el cáncer, quiero ver el milagro. Coge la tercera, no quiero ver el cáncer, quiero ver el milagro. Más sencillo no puede ser. Es como se usa el mala. El mala es un invento, esto de los tibetanos, que a mí me lo regaló Rosa María Wynne, justamente de casualidad, porque ya no lo sabía, el día que yo me declaré maestro de Dios. Y entonces no me lo he quitado del cuello y lo llevo siempre en el cuello para recordarme que yo di mi palabra de ser maestro de Dios. Y entonces le he dado un uso que, porque yo el que tengo en el cuello lo tengo roto, porque lo tengo partido, como son cuentas de hueso, se parten, porque yo lo uso mucho. Y entonces, pues, yo lo uso para rezar. Si Rosa María supiera el uso que yo le daba al mala, ¡buah! Está amarillo. El de mi mujer que está ahí colgado en la cama está del color del hueso. El mío ya de tanta grasa está transparente en las cuentas. Sí, tiene 108 cuentas, como dice ella. Ahora, ella me ha acostumbrado con el mala, yo me agarro el mala. Cuando tengo un problema empiezo a darle vueltas, vueltas, vueltas. Una vez me hice un uñero, ¿cómo se llama aquí? Una infección en el dedo de pasarlo. Y yo me le doy mucho. Martita, Yo mi lo, niña, yo lo tienes uso un cuarto de estar precioso con todas estas chicas que están calladas. Debe ser de material especial, sí, lo que nos faltaba, que fuera lo más barato que haya. Porque hay hay unos malas que tienen piedras preciosas y todo eso. A mí me gusta el de hueso porque me gusta el peso, pero hay de maderita también. Da igual. Si es para rezar, da igual. Yo lo uso para las Absolutamente. expiaciones. Cuando digo voy a hacer una ¿Lo usas ronda para las para qué? expiaciones. Para las expiaciones. Ah, claro, yo. Sí, sí. A Cojo ver. y venga, y a expiar hasta que se termina toda la vueltecita. Sí, Y ya sí. está. Aquí te preguntan que por qué son 108 cuentas. Y yo qué sé, hija. Da igual que fueran 108 cuentas. Yo el que tengo en el cuello, que se me ha roto varias veces, pues esa es la última vez cuando lo hilé, pues no me di cuenta y me dejé una sin hilar. Así que tiene 107. Pues funciona igual. No te creas que porque tenga 107, no. Ahora si tiene 107 o 108. Tú, la historia tuya es, mira, el mecanismo de esto que yo me he dado cuenta, fíjate que es sencillo. Cuando tú te pones a rezar, el curso que te dice la lección del día, de mí depende la salvación del mundo, tienes que estar 10 minutos diciéndotelo. Pues 10 minutos diciéndotelo, la mitad te pasas mirando el reloj, porque se te hace tan largo hasta que yo descubrí que darle una vuelta al mala eran 4 o 5 minutos. Entonces yo me ponía con el mala y cuando le daba una vuelta yo sabía que llevaba 4 minutos. Y entonces, ¿qué le pasa? El ego se entretiene con las cuentas. Esta la tiene rota, esta tienes que pegarla. El ego se entretiene con las cuentas y tú te olvidas del reloj y tú te conectas con más facilidad en la oración. Me di cuenta el invento de los tibetanos, es acojonante. Entonces, pero si tiene 104, 105, lo que sea, incluso hay malas que tengo yo por ahí uno, más pequeñitos, pues le das más vueltas. Esos que llevan los musulmanes que lo llevan así como una pulserita, da igual. El caso es que tú te olvides del tiempo y puedas estar orando, solamente orando, 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 y, y, y el ego esté contando las cuentas.
que se entretenga con eso. Claro, sí, porque lo tenemos que anestesiar como sea. Sí, a mí me ha venido muy bien, la verdad. Me ha venido muy bien. Bueno, Yo le he dado mucho partido y lo empecé a usar con las lecciones. Aunque yo lo empecé a usar, luego ya lo he usado con muchísimas clases, digo que lo llevo en el cuello siempre. Me voy al cine, me lo llevo y me agarro en el cine el mala y me pongo, porque a mí el cine como el cine se te pone la mente en blanco, porque lo que estás viendo y nada es lo mismo, pues a mí en el cine me pegan unos subidones a veces que cualquiera que se le diga, a ver, me pasa habrá que eso en el probarlo. cine. A ver si voy Están ahí algún día. tirando tiros y yo. Muy bien, José Luis, hermanito. Gracias por este compartir, por este espacio, por tu compromiso y gracias. Tampoco hay más que decir. No hay muchas palabras más. Muchas gracias por estar aquí. Y a todos los que estáis aquí también, muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes. Y bueno, ya sabéis que tenéis las redes sociales de José Luis accesibles, su curso de psicoterapia en la escuela, sus libros. Bueno, hay que aprender de todos. Mujer Gracias. es la mujer que más me ha ayudado, la que más ha hecho por la psicoterapia. Si no fuera por ella, la conocerían cuatro gatos. Eh, Encima somos amigos, que es una maravilla tener una relación como la que tenemos Berta y yo, de tranquilidad, de cariño y de proximidad. A mí me pone siempre feliz verla, estar con ella y me siento contento de que la gente nos conozca juntos. Muchísima gente que está conmigo te conoce a ti, nos tiene compartidos a los dos y a mí eso me puso mucha felicidad que me junten contigo. Martita, te espero aquí en España a comer Sí. en ese restaurante que descubrimos el último día. Gracias, José Luis. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Milagro para todos en nombre de Jesús. Chao.